Daniel Bosque, esto es Club Minero y tengo el gusto de hablar con un coprovinciano, con Juan Carlos Bataller. Bueno, en momentos en que San Juan está en terrible moda, apareció con este tema de la suspensión de las judicial de las elecciones. Yo digo, le voy a llamar a Juan Carlos porque él es un gran pensador para adelante y para atrás de una provincia que, bueno, raras veces sale en los diarios, ha tenido mucho marketing en los últimos años, con una importante modernización de lo que vamos a hablar. Y bueno, y Juan Carlos es una voz requete autorizada, tiene una multimedia que es Bataller Contenidos, y ahí hay de todo, desde el Nuevo Diario hasta La Ventana y tal, por donde se la mire, papel por donde hubo, y bueno, radio, televisión. Y hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, Daniel, un gusto escucharte. No, igualmente, reciprocidad absoluta. ¿De dónde venimos en San Juan? Yo me acordaba en esta época las viejas historias que mucha gente no recuerda, porque la gente joven de memoria corta dice, bueno, pero que ahí nunca pasó nada, y nosotros sabemos que en San Juan durante décadas, en siglos pasados, la gente se mataba, ¿cierto? Que las cosas se dirimían con arcabuces y escopetazos, y que de intervenciones y cuestiones judiciales y políticas varias hubo de todo. Creíamos que la historia, como decía, de japonés ya se había terminado y no se terminó para nada. ¿En qué lugar de la historia estamos ahora? Yo creo que esta es una transición. Pues es que yo siempre hablo con mis hijos y les decía, miren, no confundan la política con el video. La vida es una película, no es una foto, ¿no? Pero ya empiezo a tener mis dudas, porque creo que vamos a entrar en algo difícil de prever en toda su dimensión. Es como que lo anterior pasa a ser como una prehistoria, como, ¿has visto? En algún momento de la historia se termina y hablamos de hechos prehistóricos. Bueno, ahora, a través de la inteligencia artificial, lo que viene, la aceleración de los procesos, yo pienso que vamos a hablar de otra prehistoria, donde nos incluimos el momento actual en tránsito hacia eso. Quienes no conocen San Juan muchas veces dicen, pero mira qué ciudad diferente, ¿no? Recuerdo aquel libro que, bueno, a mí personalmente me inspiró también para hacer un documental, que siempre te lo agradecí, aquel libro de Aquí nos quedamos, ese antes y después del terremoto de San Juan, ¿cierto? De esa sociedad agraria, si se quiere, bueno, cierta modernización del 44 en adelante. Si vos dijeras, bueno, la historia de San Juan ensamblada con la historia de mi vida, ¿cuántas transiciones hubo? Yo creo que la historia empieza un poco antes, de que hay cosas realmente inexplicables. Imagínate San Juan en 1810. Tendría, no sé, 15.000 habitantes, de los cuales algunos eran indios, otros eran negros, y sin embargo, en esta ciudad semianalfabeta, o analfabeta en su gran mayoría, estaba naciendo un tipo como Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de la Nación. Estaba circulando por las calles el presidente del Congreso de Tucumán, por ejemplo, ¿no? En esta ciudad, que fue la única que soportó la destrucción casi total para el terremoto, se han dado hechos como que la mujer votara por primera vez en el año 28, se va a cumplir dentro de poco 100 años, por la Constitución del año 27, que se adelantó a muchas de las reformas que después puso en marcha el peronismo. Pero en todos los campos, San Juan ha tenido participación en esa época. Podemos hablar, qué sé yo, de un Rawson, presidente de la Cruz Roja, pero ministro de Mitre también, ¿no? Podemos hablar de varios próceres, pero si ves en la música, por ejemplo, Arturo Beruti hizo la primera ópera patria, ¿no? Si querés hablar de baile, de danza, tenés a María Ruanova, que nació también acá en esta tierra y que todos los años se entrega el premio Ruanova, que es el más importante de la danza. Si querés hablar de letras, aparte de Sarmiento, bueno, acá vivió muchos años Alfonsina Storni. Todas estas cosas se dan en una población muy chiquita y muy concentrada. San Juan está dentro a lo mejor de las provincias más chicas, pero como conglomerado urbano, lo que es el Gran San Juan, que ya está totalmente integrado, está dentro de los 10 más grandes del país. Tiene más de 600.000 habitantes. Bueno, se dan todas estas situaciones
y contradicciones que tal vez es difícil de entender desde afuera, pero que son parte de nuestro ADN. Crecimiento que tuvo un reflejo en una reconstrucción de otra sociedad, ¿verdad? Nada que ver, digamos, hoy tiene las generales de la ley de tener todos los trastornos, aunque muchas veces los discursos oficiales, institucionales, pretendan de que vives en un mundo distinto, más bucólico, ¿cierto? Más amigable, Sí. ¿cierto? Pero yo el otro día me quedé hablando contigo con aquella idea de tu preocupación por la calidad del recurso humano, por ejemplo, en San Juan. Se han vivido distintas etapas, Daniel. Pues fíjate que acá hubo un gran presidente que fue Roca, que en el año 1885 trajo el ferrocarril. Mendoza, San Juan y también en parte Tucumán le deben parte de la bonanza que tuvieron muchos años a la llegada del ferrocarril. Fue un gran adelanto. No pasó así en el caso de San Juan con otros adelantos que hoy son esenciales para plantearse un progreso sostenido. Por ejemplo, Internet, por ejemplo, aeropuertos y vuelos. Estas son dos efectos, incluso rutas te agregaría. Igual que el ferrocarril transformó la economía de San Juan y en poco tiempo hizo que una provincia o una ciudad pastoril se transformara en productoras de vinos, de bodegas, de viñedos. Esa gran revolución que hizo que llegaran inmigrantes a San Juan, bueno, dio a empresas muy fuertes que estaban incluso en las góndolas de todo el país. Los vinos sanjuaninos, el vermú sanjuanino, el anisado, el coñac, muchas cosas surgieron y se pudieron hacer realidad gracias al ferrocarril. Hoy yo creo que la riqueza ya no circula en tren, no tenemos tren, tenemos un tren de carga que sirve para un sector de la minería, pero necesitamos imperiosamente esas otras cosas, el aeropuerto, los vuelos, internet de cierto nivel, cierta calidad. Estas cosas están faltando. Y es difícil encarar una etapa seria sin eso, ¿no? Y vuelta a preguntarte por el tema del recurso humano. El tema de la educación en San Juan, ¿cuál es la mirada que vos tienes? ¿Cómo se está conformando el San Juan del porvenir? Mira, yo estudié en la escuela pública, tanto en la primaria como en la secundaria la hice en la escuela industrial, dependiente de la universidad, que tenía tan alto nivel que gran parte de la reconstrucción de San Juan la hicieron técnicos egresados de esa escuela industrial, técnicos constructores. Si vos conocés San Juan, era una ciudad que en su tiempo fue muy moderna y que incluso hoy tiene un ordenamiento realmente importante, con avenidas muy anchas, veredas anchas, una serie de condimentos muy especiales. Además, esta universidad, cuando fue Universidad Nacional de Cuyo, tuvo áreas que realmente trascendieron el país. Supongamos toda la parte de ingeniería. Los ingenieros de San Juan fueron ponderados y todavía lo son en gran medida. Pero creo que el recurso humano que hoy está necesitando esta tercera ola o cuarta ola, como quieran llamarla, es donde yo advierto cierto déficit. Tal vez estén faltando más oficios y menos profesionales para los que hay que casi inventarles cargos. No sé cómo lo ves. Sí, y ahí te iba a preguntar, justamente pensando, porque vos al pasar mencionaste la minería. Bueno, ahí a propósito de lo que ha sido el disparador de esta charla, que es este tema de las elecciones que ahora, bueno, se enturbiaron con este último episodio. Dos de los tres actores que estaban ahora en pugna han sido actores y gestores transformadores, ¿no? Tanto José Luis Gioja como el que fue en su momento Sergio Uñac, ahora Fuerzas en Conflicto, de esa modernización, como le llamaban la tercera fundación, que tuvo mucho que ver con la coincidencia, obviamente, este gran balón de oxígeno que ha sido la minería. Pero bueno, que todo se ha dado también en una coincidencia con una crisis hídrica importante, ¿cierto? Con alguna regresión del agro, ¿cierto? Que por un lado se moderniza, pero por otro lado languidece. ¿Cuál es tu mirada así de cómo se ha modificado y si se puede seguir modificando el proceso productivo de San Juan? Bueno, pienso que una cosa es lo que tenemos hoy, otra cosa es lo que tuvimos y otra cosa es lo que deberíamos, y esta es una opinión, hacia dónde deberíamos ir. Sí. Yo veo que seguimos sujetos a actividades primarias. Estas, si bien crean fuentes de trabajo, no generan
el alto nivel de ingresos que hoy necesitamos en la vida moderna. Es decir, supongamos, yo estaba pagando en mi casa por internet y telefonía 11.000 pesos hace 2 meses y hoy pago 23.000. 23.000 pesos en una ciudad o en una provincia con sueldos de la actividad primaria es muy difícil que se pueda llevar a un nivel de vida importante. Creo que el futuro tenemos que orientar bien qué tipo de profesionales tenemos, quiénes pueden funcionar en esta economía y además cómo podemos seguir gozando de los progresos tecnológicos del mundo con los ingresos que tenemos. La minería puede generar muchos ingresos y pueden aumentar las exportaciones, crea mano de obra y paga salarios más altos que los que se pagan acá, sin estar a nivel internacional, pero los pagan los salarios más altos. Pero no alcanza una minería primaria, no alcanza, tenemos que ir pensando en otros tipos de actividades complementarias. Y la minería sí tiene que ser el gran motor que nos vaya posibilitando desarrollar otros sectores autosostenibles, ¿no? Creo que San Juan tuvo un gran problema, que es el terremoto fue una bisagra, pero a partir de ahí imagínate que entraron durante muchos años casi un presupuesto paralelo en obras públicas, y esto era administrado desde el Estado o desde los bancos, ¿no? Entonces va generando una cultura de vivir de ese Estado y de la obra pública fundamentalmente. Entonces esto es lo que yo creo que va a haber en esta etapa. Necesitamos determinadas condiciones y además determinadas condiciones macroeconómicas, pero además tener las ideas claras de cuál es el nivel de vida que vamos a querer. Si el nivel de vida es vivir, supongamos, en barrial o en iglesia, andamos bien. Tenemos tranquilidad, tenemos seguridad, una vida bastante, puede ser muy importante y muy interesante dentro de la sociedad moderna. Ahora, si queremos pagar internet, pagar telefonía, pagar los créditos, pagar los clubes, pagar todo, necesitamos otro tipo de ingresos. Y es ahí donde creo yo que hay que comenzar a pensar esta economía que viene, y que cuando iniciamos la charla yo te comentaba que más que una fotografía o una película es un corte, y tenemos que pensar que hay que plantearse determinadas cosas nuevas. A vos la crisis hídrica, que es algo que venimos siguiendo de todas las campanas, ¿cuánto te ha modificado la mirada del futuro posible en San Juan, cada vez más poblado y cada vez más necesitado de actividades industriales, de servicios de todo tipo? Mira, lo que pasa es que la agricultura hace tiempo que dejó de ser algo distributivo de riqueza, sobre todo, ¿no? Hay determinados sectores que están trabajando muy bien. Por ejemplo, vos sabés que ha habido un problema con el pistacho para el helado, que era importado. Era un pistacho que se produce normalmente en California, desde ahí pasa a Italia. En Italia se le da la forma para el helado de pistacho, que está muy de moda, y las heladerías de pronto no pueden importar esto por falta de dólares. Sí, sí. Ante eso, descubren que San Juan está exportando pistacho y está produciendo, es la primer productora de pistacho del país. Bueno, ese sector ya hizo la cuenta con la realidad. En pistacho, en nueces, en frutos secos, ya hizo las cuentas en la realidad, y yo creo que si ya no lo es en poco tiempo, junto con el mosto y con las pasas, San Juan va a tener mucho más ingresos que por la vitivinicultura. Son sectores que han cambiado la cosa y que tal vez necesitan más el agua. La sequía afecta, pero también la sequía hay que plantearse cuánto debemos modernizarla y cuánta falta nos hace más agua. Supongamos, tenemos una red de canales impresionante, más de 700 kilómetros de grandes canales que se van a 5.000 kilómetros si contamos los canales secundarios y los ingresos en las propiedades. Ahora bien, todo esto al aire libre tiene una evaporación muy grande, a lo que se suman las filtraciones porque hace tiempo que no se le hace mantenimiento, y se le agrega el problema de que se han transformado en conductos cloacales de muchas villas. Entonces, lo lógico, más que empezar a remendar canales, es ver qué es lo que hace el mundo. Y el mundo conduce ya todo este tipo de cosas, entonces el agua, el gas, todo a través de caños. Sí. Bueno, esto, por eso te digo, es otra etapa la que hay que plantearse. Estos temas no están generalmente en el gran debate, pero creo que son los temas importantes que vienen. Hablamos de la sequía como si fuera un problema abstracto, y no lo es. Este año va a ser la producción vitivinícola más baja
del último medio siglo. Te quiero preguntar una última cosa. En medio de tantas transformaciones y transiciones, todo lo que venimos hablando como el motivo, ¿y qué ha pasado con nosotros, con los periodistas? Porque bueno, hay como un clima de requiem. Bueno, el periodismo murió, las redes se lo llevaron por delante. Uno ve gente como vos y tu grupo familiar y no familiar, ¿cierto? Que han seguido pariendo publicaciones, incluso una muy bonita que es El Nuevo Mundo, que me llega por un PDF todos los días, ¿cierto? Donde hay como un paneo del mundo, de la nación, de la provincia. ¿Qué lugar queda? ¿Vos cómo te imaginas cuando estemos y cuando no estemos? ¿Cómo sigue el periodismo? ¿Qué va a quedar? Creo que van a quedar las personas, los periodistas. Y yo tengo discusiones por ahí con colegas, porque yo considero que esta, más que una profesión, es una forma de vida. Vos lo vas a entender perfectamente porque en eso somos iguales. Yo creo que cualquiera sea el medio por el que vamos a expresarnos, vamos a seguir haciendo periodismo, y que esto de las redes sociales tiene su efecto destructivo en algunos casos y masivo sin pensar mucho. Mira, yo recibo por WhatsApp, fundamentalmente, no menos de, no sé, qué sé yo, 1000, 1200, 1500 chats por día. Sí. Ahora bien, el 95% es reenviado. Hay muy pocos que están creando. Sí, y los que reenvían, ¿valoran, analizan o no? No. Yo creo que todavía la gente consulta a los medios qué es lo que pasa. Me preocupa otra cosa de los medios, que hay gente que no es de medios comprando medios. Y esto sí es preocupante, porque cuando está en manos de periodistas hay una capacidad de análisis y demás. Y una pasión. Cuando está en manos de empresarios, no es una unidad de negocio. Volver a la cinta. Sí, tal cual. Bueno, bienvenido a la pasión, bienvenido el amor por contar las cosas que pasan. Bueno, vamos a seguir escuchando cosas de San Juan. Está fantástico este momento para los periodistas porque, bueno, no hay que dormirse porque pasan cosas todos los días. No pensamos esta última vuelta en la historia. Y, bueno, Juan Carlos, un gusto, como siempre. ¿Algo más que quieras decirme? No, la alegría de algún día haber compartido una redacción y que todos estos tiempos modernos, esta película interrumpida de la que yo hablo, no nos paró a ninguno de los dos. Éramos tan jóvenes, pero uno se pone a contar y te queremos. Qué lindo. Bueno, y sabes que la vejentud no nos ha quitado las ilusiones. Sí, un abrazo grande a vos y a los tuyos. Gracias por estar acá en esta linda charlita que hemos tenido. Juan Carlos Bataller por Club Minero. Un abrazo grande.